Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios centrales de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Un programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes Luis Zayas, que es quien les habla y a quien la Virgen pues le ha concedido la gracia de poder presentar y dirigir este programa. Un lunes, bueno, que como ven un poco, cambia un poco el formato porque no hemos hecho editorial, porque una vez más pues tenemos la suerte de contar con un invitado, así que ustedes se ahorran el estarme escuchando a mí 50 minutos, y que nos va a hablar de una cosa que quizás es conocido por todos, porque lo que queremos es hablar de Cuba, pero creo que con el conocimiento que tiene de Cuba nos va a descubrir facetas que quizá para el común de los mortales no son tan conocidas, porque uno tiende a pensar que Cuba es una isla en el Caribe, una isla empobrecida por la dictadura castrista, por el comunismo, con una gran falta de libertad, pero uno tiende a pensar que no juega otro papel en el mundo. Y cuando uno se acerca a la realidad de Cuba que se cuenta en un informe que ha publicado el Centro de Estudios, Formación y Análisis Social, CEU-CEFAS, de la Fundación San Pablo CEU, un informe que se llama Las múltiples caras del terrorismo en Cuba, uno descubre otra faceta de Cuba. Y para hablar de esto, tenemos aquí con nosotros a uno de los autores del informe, que es Matías Jové, director ejecutivo de la Asociación Española Cuba en Transición. Muy buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Luis. Encantadísimo de estar aquí y vamos, un auténtico honor estar en Radio María. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Radio María y por haber venido a Católicos en la Vida Pública. Yo quizá querría empezar preguntándote ¿de dónde nace tu relación con Cuba? Pues mi relación con Cuba, tampoco soy tan mayor, pero llevo relacionado con Cuba ya pues prácticamente toda mi edad adulta, y es por una relación de amistad que tuve que tengo con un gran amigo que hizo la tesis doctoral en Estados Unidos sobre asuntos cubanos y acabó entrando en relación con cubanos en el exilio que le abrieron un mundo y él a su vez me lo abrió a mí, y tuvimos la fortuna de conocer a gente impresionante, entre otros Osvaldo Payá Sardiñas, que en aquellos momentos era una excepción de los disidentes que quedaban después de la caída del muro de Berlín, cuando parecía que el comunismo iba a acabar en todo el mundo y cuando parecía que en Cuba se iba a abrir, como había ocurrido en todos los países del este, pues una vía hacia una transición pacífica hacia la democracia. Y tuve muchísima suerte pues de conocer en esos años de juventud pues a muchos disidentes cubanos y de trabajar con ellos intentando que su voz se escuchara en España. Y después, bueno, pues la vida me ha ido llevando por distintos sitios, pero siempre he conservado esa admiración por el pueblo cubano y sigo intentando apoyarles en todo lo posible, y lo prioritario es, para que ellos crezcan, es intentar desenmascarar, ¿no?, a
a la dictadura cubana, ¿no? que mucha gente pues ha minusvalorado durante mucho tiempo y que creo que es muy importante enseñar. Quizá ese es el objetivo del informe que has publicado junto a John Suárez, Las múltiples caras del terrorismo en Cuba, desenmascarar lo que es Cuba. Pues es muy importante porque Cuba, lo has contado tú muy bien antes, tenemos la sensación de que es un país pequeño, no lo es tanto, que es un país pobre, que es paupérrimo, pero sin embargo tiene un peso geopolítico y ha tenido un peso geopolítico de primer orden. Mucho más, me atrevo a decir, que la propia España, ¿no? O sea, Cuba durante las últimas décadas, desde el ascenso al poder de Fidel Castro, ha jugado como un satélite, como un personaje secundario, siempre en contra de Occidente y siempre con un papel muy relevante, ¿no? Lo que hacemos en este informe es, que por eso le llamamos las múltiples caras del terrorismo en Cuba, es levantar el velo y enseñar cómo no es algo circunstancial su vinculación con la violencia política y en general con el mal, sino que es parte esencial, sustantiva del régimen, que es de alguna forma vocacional y que es muy importante decirlo, porque Cuba, mientras no cambie el régimen cubano, no se le puede tratar como un régimen cualquiera, ¿no? Es un país que es tremendamente peligroso y lo vamos a ver durante esta hora, ¿no? Antes de entrar un poco en el informe, y ya que has citado a una persona, ¿quién era Osvaldo Payá? ¿Y por qué para muchas de las personas que, bueno, pues que tenéis esa relación con Cuba y ese empeño en que vuelva la libertad a Cuba, es una figura tan importante? Pues mira, Luis, para mí Osvaldo Payá es el último mártir de Juan Pablo II. Es una persona, padre de familia, ingeniero de profesión, profundamente católico, que la coherencia de vida le hace tomar un papel muy significativo en defensa de una suerte de movimiento, porque en Cuba no hay partidos políticos, que se llamaba Movimiento Cristiano Liberación, y lo que hace es intentar reconciliar a los cubanos viendo un proceso dentro de la isla muy parecido al de España, porque quería, ¿no?, una transición democrática de la ley a la ley. Eso se llamó el Proyecto Varela. En Cuba, firmar una petición solicitando cambios políticos es absolutamente suicida. Esta misma semana hemos visto gente con condenas al presidio político de 10, 15 años por llevar una pegatina, ¿no? Pues Osvaldo Payá fue capaz de llevar a 25.000 personas a firmar esto con un liderazgo fuera de lo normal. Le concedieron el Premio Sájarov de Derechos Humanos, estaba nominado al Premio Nobel de la Paz, y cuando se estaba convirtiendo pues en un auténtico mito, ¿no?, pues o héroe de la democracia y en un líder muy incómodo para el régimen, pues tuvo lugar iba a decir un accidente, ¿no? Un asesinato. Un asesinato en toda regla por parte del régimen cubano. Muchos lo conoceremos porque quien conducía ese coche era un español que se llamaba Ángel Carromero, por eso fue tan conocido. Pero mientras los europeos pudieron salvar su vida, los otros dos cubanos que iban en ese coche pues le remataron, ¿no? Y por eso yo digo que Osvaldo Payá es un mártir de Juan Pablo II, porque él murió por ser coherente con su fe. Él no era un político en el sentido occidental del término, sino un católico comprometido que precisamente por ese compromiso pues tuvo que dar un paso hacia adelante, y siempre hablando de reconciliación y de paz entre los cubanos, buscando una salida justa, fundamentada en la doctrina de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces yo creo que los que tuvimos la suerte de conocer a Osvaldo estamos convencidos de que conocimos y vivimos con un santo, ¿no?, uno de los últimos santos de Juan Pablo II. Vamos a ir un poco al informe, aunque luego yo creo que tendremos que volver a San Juan Pablo II. Hay una cosa que llama la atención en el informe, y es que de alguna manera tú planteas que casi desde los inicios de la independencia cubana, ¿no?, estamos hablando allá por 1898,
pero tú ya en tu informe, que vas a los primeros años del siglo XX, la violencia es como algo estructural en Cuba, ¿no? Sobre todo, vamos a decir, por las fuerzas revolucionarias que quieren ir contra lo establecido. Sí, efectivamente, el informe no empieza con la revolución, sino que empieza explicando, tratando de imaginar qué pasa por la cabeza de Fidel Castro para de alguna forma convertirse en el mito legitimador del terrorismo posteriormente, porque en el fondo eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y eso se da en un país determinado, con unas características determinadas, donde la violencia política tiene rédito. Y eso Fidel Castro es lo que vive en su juventud. Hay un grupo terrorista que se llama ABC que de alguna forma triunfa contra la dictadura de Gerardo Machado y consigue una intervención militar por parte de Estados Unidos que acaba sacando al presidente de Cuba del poder. Después recogemos ya la propia figura de Fidel Castro y su relación con la violencia, y creo que es muy importante porque Fidel Castro, al ser un líder carismático que encarna de alguna forma la propia revolución cubana, que es fuente del derecho revolucionario, es muy importante saber que desde sus años de juventud Fidel Castro tiene una relación muy estrecha con la violencia política. Entonces ahí hablamos de sus años universitarios. En el que planteas incluso que tiene varias tentativas de atentado. Bueno, él está relacionado con 3 asesinatos o intentos de asesinato, nunca del todo esclarecidos, pero publicados en la prensa de esos años. Uno de su principal rival político se llama Manolo Castro, de la Federación Estudiantil Cubana. Otra de un sargento de la Policía Universitaria, que cuando está a punto de morir, con otros testigos, pues identifica a Fidel Castro como el asesino, ¿no? el ejecutor. Y luego otro que es absolutamente claro, pero que no muere al final, que le pega un tiro por la espalda a Leonel Gómez y le deja sin un pulmón, ¿no? de por vida. Ese es el joven Fidel Castro, que durante esos años tiene sus primeras aventuras revolucionarias, una para preparar una invasión a República Dominicana, que finalmente es una invasión fallida, pero que de alguna forma le va a dar el conocimiento, ¿no?, con los pies en la tierra, de lo que va a hacer después, y luego lo veremos con muchísimos países del Caribe y de Centroamérica. Lo vemos también en el Bogotazo, que es un momento en el que los líderes revolucionarios cubanos lo han mitificado hasta límites insospechados, ¿no? El olor a pólvora, ¿no? La primera vez que Fidel Castro entra, ¿no? Estamos hablando de Colombia. ¿Qué años estamos hablando? En el año 48. Todavía, o sea, Fidel antes Castro, de la revolución antes de la revolución cubana, ¿no? Que él está en Bogotá. Él se va en una delegación estudiantil financiada secretamente por Perón para movilizar fuerzas, por así decirlo, contrarias a la OEA que se está creando en ese momento, ¿no? Entonces ahí se produce un asesinato al líder del Partido Liberal Colombiano, y Fidel Castro, en lugar de quedarse en casa, ¿no?, como haría cualquier extranjero en un país que no conoce, pues sale, incluso consigue un arma en una comisaría y se altera absolutamente, ¿no?, como liderando esa revolución que fue, acabó con muchísimas víctimas mortales, que se llamó el Bogotazo, y que es en la historia de Iberoamérica es un punto muy importante, ¿no? Entonces, él tiene que volver a Cuba protegido por la embajada, y ya una vez en Cuba es cuando tiene su última aventura revolucionaria, que es el asalto al cuartel Moncada, que acaba con la vida de 22 militares cubanos, por lo que es cogido preso. Ahí es donde él escribe ese famoso panfleto, ¿no?, El discurso de la historia me absolverá, y donde empieza a crear el mito del Fidel Castro, ¿no? O sea, pero es muy importante que en ese momento, que es cuando empieza a construirse el mito, Fidel Castro ya tiene varios asesinatos a sus espaldas y ha participado en distintas aventuras revolucionarias que finalmente serán parte del legado narrativo de la Revolución Cubana, ¿no? O sea, que al endiosar a Fidel Castro también lo estás haciendo, ¿no?, con su pasado, que si uno va rascando un poco, pues es absolutamente terrorista, ¿no? O sea, si uno quiere utilizar ese término.
Claro, entonces esto nos plantea una cuestión. Vamos a llamar al Castro prerevolucionario de la Revolución Cubana, pero bueno, que ya tiene un intento con el asalto al cuartel de Moncada. Vemos un hombre que es un hombre violento y que legitima el uso de la violencia con fines políticos y que ha participado, o al menos se conoce que ha participado en muertes directas de personas. Vale. La revolución, porque la revolución nos han vendido como un mito, ¿no? Estos jóvenes barbudos que bajan de la selva, de la montaña, en el fondo casi, ahora no me sale la palabra, ¿no? Pero casi bienhechores de la humanidad, que lo que buscaban era liberar al pueblo cubano, pero la realidad, por lo que tú vas mostrando en tu informe, es que toda esa revolución, en el fondo es una revolución terrorista, ¿no? Las dos cosas son ciertas, porque ahí lo que vemos es una doble cara, ¿no? Igual que vemos múltiples caras del terrorismo en Cuba, aparecen también caras distintas. Entonces, en los barbudos de Sierra Maestra, ellos la revolución lo hacen en nombre de la democracia, de las libertades. Cuando bajan de Sierra Maestra y recorren toda la isla, lo hacen rodeados de muchos católicos que de forma incondicional apoyan a Fidel Castro y las reformas que él estaba proponiendo. Lo que pasa es que detrás de esa cara vemos que también en Sierra Maestra se practicó el terrorismo. Hubo secuestros, hubo asesinatos, hubo secuestros de aeronaves y sobre todo, y aquí es lo que te digo, que había distintas caras, el movimiento 26 de julio, que era como el partido político con el que operaba Fidel Castro en las ciudades, practicó el terrorismo de forma masiva. Entonces ahí tenemos una noche, que es la noche del 8 de noviembre de 1957, se produce el estallido de 100 bombas en La Habana. Durante esos años hubo terrorismo a mansalva, muchos muertos en distintas ciudades de Cuba, y que de alguna forma ese terror es lo que favorece también el triunfo de la revolución, ¿no? Lo que es muy interesante de todo esto no solo es la práctica del terrorismo directa o indirectamente, ¿no? Porque ahí vemos dos caras, la cara de Fidel Castro, que a un reportero del New York Times, ¿no?, parecía como el gran adalid de la democracia, mientras a la vez pues se estaban poniendo bombas en La Habana o practicando secuestros. Entonces aquí tenías la doble cara, pero lo que viene después es una legitimación de todo eso, porque a los que juegan el papel de malos durante esos años sobre los que se fundamenta la Revolución Cubana son quienes son ascendidos a generales, y en el caso de los que mueren, porque algunos mueren manipulando estas bombas, son los que ponen nombres a muchos de las plazas, de las calles, de los colegios que todavía están en Cuba, ¿no? Entonces hay un esfuerzo legitimador de la violencia política siempre y cuando sea revolucionaria, ¿no? Porque esto es, y aquí me salgo un poco del guión, ¿no? Pero Lenin, ¿no?, que al final fue como el gran ejecutor del marxismo, o sea, venía a justificar siempre cualquier tipo de instrumento que favoreciera la revolución. Y aquí lo que vemos es que el terrorismo es uno de esos instrumentos. Lo que pasa es que en Cuba ha sido utilizado pues de forma vehemente y sistemática, ¿no? Y como vamos a ver en el informe, durante muchísimas décadas. Hablabas un poco de que en los inicios, que luego es verdad que sí, que de alguna manera Castro siempre ha mantenido como un halo de misterio y de gran imagen, ¿no?, en el mundo, me atrevo a decir, no solo en el mundo revolucionario, sino también en general, ¿no?, como una figura carismática. ¿Cómo es que practicando ese nivel de violencia y de terrorismo pudiera tener ese apoyo de población cristiana, católica? ¿Qué pasaba ahí para que no hubiera esa clara distinción de decir, oye, es que con estos señores no podemos seguir por cómo usan la violencia? Pues yo creo que eso hay mucha culpa y hay mucha gente que, ¿no?, pues que a lo largo de los años pues tiene que hacer examen de conciencia, ¿no? Porque durante muchos años yo creo que el fin justificó los medios, ¿no? Y ese fin tampoco era un fin claramente explícito, ¿no? Simplemente se veía como, ¿no?, eran unos jóvenes fuera del establishment, enfrentados a la gran potencia de Estados Unidos. Yo creo que ahí el antiamericanismo
y en parte en España también. O sea, recordemos, ¿no?, el origen de Cuba, la pérdida de las colonias, el papel que jugó Estados Unidos. O sea, ahí había una simpatía natural, y ahí los intelectuales jugaron un papel muy, muy importante hasta finales de los 80, donde hay un movimiento gigantesco de los propios intelectuales, cuando el famoso caso Padilla, ¿no? El caso Padilla es un punto de inflexión en el que muchos de los intelectuales que apoyaron en su momento a Fidel Castro lo dejan de apoyar, ¿no? Entre otros estaba Mario Vargas Llosa, ¿no? De estos, los que nosotros, los más jóvenes españoles hemos conocido ya, ¿no? Como parecían, ¿no?, por parte de Pablo Iglesias y todo, como si fueran de extrema derecha, ¿no? Pues el origen de todos estos, pues era el comunismo muy cercano a Fidel Castro, ¿no? Entonces ellos contribuyeron también a crear... A blanquear la figura. A blanquear la figura de Fidel Castro, y también el Che Guevara, ¿no? O sea, el Che Guevara, recordemos que definía al revolucionario como una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Es el revolucionario igual a terrorismo, ¿no? O sea, la justificación de la violencia es una parte esencial de la revolución, ¿no? Y bueno, y ahora entraremos más, ¿no?, porque esa revolución sigue jugando un papel muy importante. Claro, hemos hablado de un Fidel Castro, entre comillas, vamos a llamar prerevolucionario, porque él siempre fue revolucionario, pero pre a la Revolución Cubana, violento, una revolución cubana realizada desde el terrorismo, y por tanto yo creo pues el peor uso que se puede hacer de la violencia, el más rastrero, porque además evita, ¿no?, el enfrentamiento pues con lo que pueden ser las fuerzas del orden y tal, y supone la muerte de muchas personas indefensas. Cogen el poder, y tú hablas de que aparece una cosa que se llama el foquismo, que es la utilización del terror durante esos inicios de la Revolución Cubana. Es decir, o sea, que llegan, prometen la paz, y en el fondo lo que no solo legitiman, sino implantan es un régimen de terror. ¿Qué es el foquismo? O sea, el foquismo es una teoría que arraiga de forma muy fuerte en la Cuba revolucionaria, que viene a decir que las condiciones para el triunfo de la revolución comunista se pueden acelerar. Y se pueden acelerar creando focos, vanguardias, en sitios rurales, muy parecido a lo que pasó en Cuba con la Sierra Maestra, y utilizando la violencia política, ¿no? Entonces, el caso de éxito que supone la Revolución Cubana, tratan de exportarlo a medio continente, ¿no? O sea, ahí teníamos a Panamá, República Dominicana, Haití, Venezuela, Nicaragua. A todos estos países, Cuba financia, manda cubanos, soldados, para como el Granma. El Granma era el barco en el que Fidel Castro se subió para empezar la Revolución Cubana, ¿no? Pues se financian y se envían muchas operaciones muy parecidas para crear focos revolucionarios en todos estos países. Tratan de replicar el modelo de la Revolución Cubana. El modelo cubano en contra del criterio de la Unión Soviética. O sea, de alguna forma, ellos son los que tratan de llevar a la Unión Soviética un paso más allá. La Unión Soviética cree que las condiciones tienen que darse de forma natural, ¿no?, y en las zonas urbanas, pero el foquismo cree que hay una forma de acelerar esas condiciones, y es a través de estas vanguardias y sobre todo a través del uso del terror. En ese momento es cuando Cuba empieza a crear, a implementar, a ayudar a la implantación de algunas de las posteriores guerrillas latinoamericanas. Ahí es cuando se crea las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, y ahí es cuando la banda terrorista ETA comienza a recibir su primer entrenamiento militar. Estamos hablando de los años, todavía de los primeros años de la Revolución, año 64. Es muy interesante que esa actividad frenética cubana por tratar, todavía son muy jóvenes, ¿no?, por tratar de impulsar todo este movimiento revolucionario, acaba con una conferencia que desde mi punto de vista es fundamental y muy desconocida, que es la Conferencia Tricontinental celebrada en La Habana en 1966. Ahí se dan cita organizaciones comunistas, pero sobre todo organizaciones terroristas de todo el planeta. Ahí están las FARC,
Ahí está el ELN, ahí están las Brigadas Rojas Italianas, ahí está el IRA, ahí está ETA, ahí están los terroristas palestinos, ahí está sorprendente también el conocido como el Chacal, este terrorista que después inspira una película, ¿no? Que era un terrorista venezolano que llegó a ser el terrorista más famoso probablemente de la historia. Todos se dan cita en La Habana en el año 1966 y aquí Fidel Castro pronuncia un discurso donde dice que con balas y no con votos es donde tiene que ganar la revolución, ¿no? Entonces, todo este movimiento, que además parece como un movimiento que está retando la estrategia de la propia Unión Soviética, se viene abajo cuando matan a Che Guevara en el año 67, que muere, le matan en Bolivia. Y Cuba tiene que cambiar de estrategia, y es cuando Cuba ya se convierte en un auténtico satélite de la Unión Soviética. O sea que estamos hablando de una Cuba que inicialmente trata de exportar la revolución a toda Hispanoamérica. De alguna manera, bueno, pues eso, ese plan fracasa, entre comillas, ¿no? Además se muere el Che Guevara, repliega un poco velas y se queda un poco bajo la órbita de la Unión Soviética. Y ahí, por lo que yo veía en tu informe, aunque tú lo has comentado que ya empiezan un poco antes, es una época en la que fundamentalmente se va a centrar en promover el terrorismo en el mundo, ¿no? Se va a convertir como en el gran centro de formación de terroristas del mundo. Efectivamente, pero eso lo hace de forma clandestina. O sea, cuando Cuba, en esta nueva época, después de la muerte de Che Guevara, se somete ideológicamente, económica y operativamente a la Unión Soviética, lo que va a hacer es crear o construir lo que va a ser el 9º ejército más grande del mundo. Lo que va a hacer es que de forma formal, de alguna forma, o sea, va a tener un ejército convencional que va a servir de sostén a muchas de las aventuras soviéticas, sobre todo en África, ¿no? Ahí van a haber soldados cubanos en Etiopía, en el Congo, en Guinea Ecuatorial, en una veintena de países del África subsahariana, va a estar en Yemen, en Siria, en Irak, en la guerra esta de Yom Kippur en el año 73, aparece una brigada entera de tanquistas cubanos que de pronto descubren, ¿no? O sea, la capacidad cubana de llegar con su ejército a medio planeta se fortalece muchísimo durante esos años. Pero a la vez, como has comentado, de forma clandestina, de forma que la Unión Soviética pueda decir que no lo está haciendo, porque ellos siguen operando a través de los cauces formales de los partidos comunistas, empiezan a apoyar, financiar, entrenar, ofrecer inteligencia a muchas organizaciones terroristas, sobre todo de Iberoamérica. Ahí están los tupamaros uruguayos, los montoneros argentinos, los cinchoneros hondureños, está el MIR de Chile, que es Weather Underground de Estados Unidos, todos ellos... Y el mundo sandinista, comentas tú también. El mundo sandinista también. Todos ellos operan de alguna forma coordinados, y cuando hablo de coordinados no hablo de una organización absolutamente centralizada, pero sí coordinados de alguna forma por Cuba, que se dedica básicamente a eso a través de un departamento que se llama el Departamento de América, y que es muy interesante para lo que va a ocurrir después, porque durante esos años es cuando empieza la complicidad de forma muy intensa de Cuba con el narcotráfico. Y aquí es cuando el propio Fidel Castro es quien contacta con Roberto Suárez, boliviano, conocido como el rey de la coca, y Pablo Escobar, también muy conocido por el público español, por varias series que han salido, de Colombia, y empieza a hacer una simbiosis que va a ser muy importante en los años posteriores, después de la caída del muro de Berlín, cuando de alguna forma ya el sostén económico del régimen ha cambiado, ¿no? Porque recordemos que Cuba durante todos estos años vive de los subsidios que le llegan directamente de la Unión Soviética, ¿no? que son muy cuantiosos, y que esto se cuenta mucho una anécdota de Jorge Edwards, que es este diplomático
chileno, que después en España le concedieron el premio Cervantes, muy, muy articulado y muy interesante. Él estuvo durante los años de Allende, estuvo de embajador en Cuba y cuenta que la primera conversación que tuvo con Fidel Castro fue precisamente para hablar un poco de qué hacía, ¿no? Qué producía la economía cubana. Y hubo un momento en el que Fidel Castro le dijo: Cuba no somos muy buenos produciendo nada, pero somos muy buenos haciendo la guerra. Y eso es lo que hizo durante todos estos años, ¿no? Los servicios que exportaba, ¿no? O sea, los bienes y servicios que producía y exportaba Cuba eran servicios que los estados formales no podían hacer y que estaban muy vinculados, pues, con el terrorismo, con el narcotráfico y con el crimen organizado, como veremos ahora. ¿Qué población diríamos que tiene Cuba? Alrededor de 10-11 millones de personas. Claro, porque nuestros oyentes entiendan las cifras de las que estamos hablando. Tú hablas una población de 10 millones de habitantes, vamos a poner que fuera en 1960, 9,5, 10. Tenía 70.000 soldados fuera, que eso sería prácticamente el equivalente a todo el ejército de tierra de España hoy. Debe andar por los 80, 85. Y en los datos que tú das, dentro de Cuba tenía 225.000 soldados, 190.000 reservistas y 500.000 milicianos. O sea, podríamos decir que era prácticamente un régimen militar, ¿no? Y que le permitía esa capacidad de influencia y de presencia prácticamente en todo el mundo. Sí, absolutamente. O sea, es un régimen absolutamente militarizado, pero más si tienes en cuenta que las brigadas médicas cubanas o los entrenadores deportivos que después ha exportado a medio mundo también realizan una serie de tareas que son de inteligencia, son directamente militares, ¿no? O sea, el régimen cubano es un régimen con una vocación revolucionaria desde su origen hasta o sea, cualquier persona que está dentro de Cuba tiene que operar bajo un encuadre en el que están en guerra, ¿no? O sea, en guerra ellos le llaman contra el imperialismo, que es como, ¿no? Es lo que dice un poco la propaganda cubana, pero desde luego es una guerra absoluta contra Occidente y ahora veremos, ¿no? En España han hecho mucho daño, ¿no? Con el tema de ETA. Durante muchos años se habló en España de que los terroristas etarras que encontraron refugio y santuario en Cuba lo hacían porque existía un acuerdo con el gobierno de España, con el gobierno de Felipe González. Y eso es verdad, pero eso es una parte de la verdad, porque eso lo hicieron una minoría de los etarras que encontraron refugio en Cuba, porque allí llegaron por sus pistolas muchísimos otros que encontraron en Cuba una base de operaciones con una cierta libertad y una base sobre todo para coordinar con otras fuerzas latinoamericanas. Hay Florencio Domínguez, un periodista muy prestigioso que ahora mismo está dirigiendo el Memorial de Víctimas del Comunismo, tiene un artículo muy bueno que habla de la Internacional del Secuestro. Y aquí te cuenta cómo durante muchos años ETA, que era muy bueno en explosivos y en secuestros, lo que hacían es a través del MIR, del Movimiento Revolucionario Chileno, con los etarras, secuestraban y pedían secuestros multimillonarios a las grandes fortunas iberoamericanas con la colaboración de todos, ¿no? O sea, como si fuera una organización transnacional donde uno es una parte, pero se financian, ¿no? O sea, se ayudan a financiar unos a otros, ¿no? Y aquí el cerebro o la parte central ha sido siempre el régimen cubano. Hablando de ETA, me suena de alguna conversación que hemos tenido que incluso tú planteabas que algunas de las primeras acciones que podían ser atribuidas a ETA, de alguna manera habían tenido colaboración directa del mundo cubano, en algún tipo de secuestro o algo en los inicios de ETA, ¿no? Efectivamente, durante mucho tiempo se hablaba de que la primera víctima de ETA era una niña que muere en una explosión de una bomba en la estación de trenes de San Sebastián, que se llama Victoria Urroz. Siempre se contó que es la primera, ¿no? O sea, en el Congreso de los Diputados siempre se hacía alusión a Victoria Urroz como la primera víctima, pero hace muy poco tiempo, yo creo que hace 2 o 3 años, una investigación concluyó que los autores de ese atentado no había sido la banda terrorista ETA, sino una organización terrorista muy pequeña que se llamaba el DRIL. El DRIL se formó también en Cuba. Y el DRIL, que era una organización que operaba
en España, de izquierdas, extrema izquierda, en España y en Portugal, durante los años posteriores, muchos de sus integrantes estuvieron luchando después con el Che Guevara, y de hecho alguno de ellos acabó con el Che Guevara en Bolivia, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que aquí las relaciones son de primos hermanos, y la relación con el terrorismo de extrema izquierda en España es absolutamente directa. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos hablando de Cuba y esta internacional del terrorismo en que se convirtió tras la revolución castrista. You know the tears are rolling down your face, and it feels like yours was the only heart to break. When you come back home and all the lights are out, and you're getting used to no one else being around. Oh, I'll be there when you need a little love. I got a little love to share. Yeah, I'm gonna come through. You'll never be alone. I'll be there for you. I'll be there, yeah, yeah. I'll be there for you. I'll be there, yeah, yeah. I'll be there for you. Oh, I say, yeah, yeah. I got enough love for two. You'll never be alone. I'll be there for you. When it's Friday night and the drink don't work the same, you're alone with yourself and there's no one else to blame. When you still can't feel the rhythm of your heart, and you see your spirit fading in the dark. Oh, I'll be there when you need a little love. I got a little love to share. Yeah, I'm gonna come through. You'll never be alone. I'll be there for you. I'll be there, yeah, yeah. I'll be there for you. I'll be there, yeah, yeah. I'll be there for you. I'll be there for you. Oh, I say, yeah, yeah. I got enough love for two. You'll never be alone. I'll be there for you. Down the river, babe. Pues tras esta breve pausa, continuamos en Católicos en la Vida Pública. Lo hacen en compañía de Luis Zayas y de Matías Jové. Matías Jové es el director ejecutivo de la Asociación Española Cuba en Transición y está hoy con nosotros para hablar de Cuba y fundamentalmente porque recientemente ha publicado desde el Instituto de Centro de Estudios, Formación y Análisis Social del CEU el informe Las múltiples caras del terrorismo en Cuba. Y a mí me parecía que en este informe se descubría una realidad de lo que es Cuba, y es que de alguna manera podemos decir que Cuba es un país que se ha dedicado casi de forma permanente a promover la subversión por el mundo y en buena medida, no sé si siempre con éxito, pero me atrevería a decir que con bastante incidencia e impacto en los países donde ha tratado de alguna manera desordenar el orden social existente. Nos habíamos quedado hablando de la como cuarta fase, una Cuba que se pone bajo el paraguas de la Unión Soviética, una Cuba que se militariza fuertemente, que exporta soldados, y a su vez una Cuba que tú decías un poco de manera un poco oculta, lo que hacía era también ser un campo de entrenamiento del terrorismo e incluso una pequeña multinacional, ¿no? Como ser el nexo que permitía actuar de una manera coordinada a diferentes movimientos terroristas del mundo. Pero un poco el chollo se acaba en el sentido de que esa Cuba que dependía de las ayudas de la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, Rusia, la Unión Soviética colapsa, mejor dicho, aparece Rusia, y ahí digamos que Cuba se queda sin esa ayuda. ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Qué salto o qué transformación hace el régimen cubano? Son unos años donde Cuba sufre, se habla mucho del periodo especial, ¿no? O sea, donde los cubanos tuvieron que apretar muchísimo el
el cinturón, pero Cuba había sentado ya las bases de lo que vamos a llamar como las redes transnacionales de criminalidad, ¿no? O sea, de alguna forma Cuba ya había empezado a tontear con el narcotráfico, y en el año 89, esto es muy conocido, cuando cae el muro de Berlín, Fidel Castro se repliega y crea una organización que se llama el Foro de Sao Paulo. Es una organización que crea con Ignacio Lula da Silva y que entre sus primeros integrantes están precisamente las FARC, las guerrillas narcoterroristas, y crean una suerte de simbiosis donde hay unos que son capaces de entregar armas, inteligencia, facilitar rutas para la llegada de cocaína a Estados Unidos, y sientan las bases de otra nueva cara, ¿no?, del terrorismo o de la criminalidad, que será la que estamos ahora, ¿no? Porque Cuba tiene una cara amable, que es la cara del turismo, de mojitos y playas espectaculares, pero tiene una economía también por detrás que es la que le permite seguir siendo un actor geopolítico tan importante como hemos hablado desde el principio, ¿no? De hecho, una economía sustentada en el narcotráfico. En el narcotráfico y en el crimen organizado. O sea, ahora, por ejemplo, vemos el régimen cubano lo está negando, pero como ha negado, luego te voy a contar la historia un poco de los finales de los 80 con el narcotráfico, ¿no? Pero ahora ha salido a la luz, algo que era muy difícil de ocultar, de que miles de cubanos están luchando bajo la bandera rusa en Ucrania, ¿no? Estamos hablando de forma acumulada, dicen los servicios de inteligencia ucranianos, como de 20.000 mercenarios cubanos en un país de 10 millones de habitantes, que además, digo, con la población decreciendo, en edad joven, pues muchos pocos. O sea, estamos hablando de que no es que se te hayan escapado unos pocos cubanos, sino que hay un apoyo explícito y muy claro a Putin en este caso, ¿no? Entonces, Cuba, ¿no?, como te contaba antes, que le había dicho a Jorge Edwards, lo que sabe hacer muy bien es hacer la guerra, ¿no? Entonces, durante esta época, después de la caída del muro de Berlín, además de mantener esa estructura de Estado formal, que tiene una influencia enorme en los organismos internacionales, en Naciones Unidas, Cuba es de los países que más embajadas tiene en todo el mundo, sobre todo una influencia muy importante en los países africanos. La parte de propaganda, la propaganda en todos los países iberoamericanos es fundamental por la parte cubana. También ha jugado un papel muy importante la parte que no se ve, y es su vínculo sobre todo con el narcotráfico, ¿no? Ahora se está hablando mucho del cártel de los soles, porque Trump... el cártel de los soles es una denominación para, de alguna forma, nombrar la penetración del narcotráfico en el ejército y los altos mandos de Venezuela. Cuba está en el origen y en el origen de todo el cártel de los soles, ¿no? Ahora denominado organización terrorista por Trump, porque es Cuba el que, con el triunfo de Hugo Chávez, de quien Fidel Castro era como su principal mentor, le introduce en esa simbiosis entre el narcotráfico, el crimen organizado, y por eso ha tenido un papel tan importante en esto, ¿no? O sea, entonces ahora veremos, de hecho ahora hay muchas noticias, ¿no?, durante los últimos meses, porque precisamente el cártel de los soles está siendo juzgado en Estados Unidos. Hay declaraciones del que fue su jefe de inteligencia, que es el Pollo Carvajal, que le implica directamente al régimen cubano. Y en lo que estamos viendo es que ya no es fácil distinguir qué es el país y qué es la red de criminal que está por debajo, ¿no? O sea, parece que tú estás utilizando el país o la formalidad de un Estado soberano para cubrir toda la actividad criminal que hay por otro lado, ¿no? Hay dos temas de este quinto apartado del informe que a mí me parecen como muy interesantes y quizá poco conocidos. Hablas tú de que, bueno, aparte de
un cierto giro hacia la política, entre comillas, ¿no?, de Cuba a través del Foro de Sao Paulo, que es un intento como de ir copando las instituciones de los diferentes países, pero digamos desde la política. Luego, como un intento de esa cara amable que tú decías, porque hay una cierta apertura a la inversión extranjera, eso permite que entren remesas, mejora un poco la situación de los cubanos, pero hay dos temas que me han llamado mucho la atención. Uno, una forma de financiarse Cuba es exportando lo que ellos llaman médicos y profesionales, muchos maestros, ¿no?, pero que también es una forma de llevar la revolución, aunque quizá de una manera no tan violenta, ¿no?, o que no parezca que... Claro, cuando uno manda un ejército o manda soldados, bueno, pues hay un hecho claro de decir, oye, aquí pasa algo, hay una revuelta. Claro, si mandas médicos y profesores, parece como que estás ayudando, pero también es como un instrumento, ¿no?, para hacer la subversión. Y luego quería enganchar con otro tema, que es Venezuela. Parece difícil entender el éxito del chavismo sin Castro, sin Cuba, y a su vez parece difícil explicar el sostenimiento de Cuba sin el papel de Venezuela en los últimos años subsidiando Cuba. O sea, se ha generado ahí una simbiosis muy rentable para los dos. ¿Realmente podemos decir que el chavismo y la forma en que ha llegado al control de la sociedad y demás es un producto cubano? Absolutamente. Hay gente que empezó a hablar hace mucho tiempo de Cubazuela. De hecho, esto no es muy conocido, pero hubo un proyecto de ley del propio Hugo Chávez para fusionar los dos países, que no se llegó a intentar votar porque era el famoso referéndum revocatorio, pero que iba a ir ahí, ¿no? O sea, la simbiosis entre los dos países fue en unos años absolutamente total. Y aquí jugaron un papel muy importante los médicos. Pero bueno, si repasamos un poco la historia de Venezuela y la aparición de Hugo Chávez era un militar que da un golpe de Estado fallido y que era de alguna forma un fracasado, ¿no? O sea, había pasado unos años en la cárcel, el presidente Caldera le amnistía y muy pocos meses después hace un viaje a La Habana. En el aeropuerto de La Habana, en el suelo, ¿no?, en el avión, ¿no?, o sea, digo, en las escalerillas del avión, le espera Fidel Castro y ahí se funden en un abrazo que ha sido narrado mucho tiempo después, ¿no?, porque de alguna forma van a tener una relación como de padre e hijo, ¿no?, un mentor que le va a ayudar a ganar las primeras elecciones, que efectivamente gana de forma legítima y legal el presidente Hugo Chávez en el año 1999, y desde el principio la inteligencia cubana le va a ayudar a ir transformando Venezuela también, entre comillas, de la ley, ¿no? O sea, ir como penetrando todas y cada una de las instituciones venezolanas para ir deteriorándolas y para justificar lo que después hemos visto, ¿no?, ya con Maduro. Hay un momento muy interesante. O sea, primero es cómo van llevando la revolución barrio a barrio. Y aquí voy a conectarlo con los médicos de los que hablábamos antes, ¿no? Son decenas de miles los médicos cubanos que van a Venezuela, pero ahí operan como agentes revolucionarios. O sea, entonces ellos... En Cuba hay una cosa que se llama los CDRs, que también tuvimos nosotros aquí en Cataluña, ¿te acuerdas? Con los comités de defensa de la revolución, y es una forma de control social aparentemente muy sencilla, pero que permite llegar muy lejos y sobre todo llegar a la población, a cada uno de los pueblos, ¿no? Y es como todo un sistema de informes e informantes tan dañino, que lo que hace es que la gente corra y le llaman a la manzana, ¿no?, a la cuadra. Tienes que ir a la cuadra para denunciar lo que ha hecho el vecino mal. Lo que pasa es que te pueden denunciar si no denuncias también, ¿no? Entonces, eso es lo que de alguna forma consiguió exportar Venezuela a Cuba con la ayuda de todos los médicos, ¿no? Cuba cobraba muchos petrodólares, pero de alguna forma les metió el modelo cubano a través de muchos médicos, muchos profesores deportivos y mucha labor de inteligencia. Aquí hay un momento muy importante y es cuando se produce el golpe de Estado al propio Hugo Chávez, donde hay unas horas
en las que no está en el poder, y ahí Fidel Castro tiene un papel importantísimo y que va a ser el momento, el golpe de gracia a los militares venezolanos, que era la última esperanza que podían tener, y Cuba es cuando empieza a operar como cabeza de la Dirección de Contrainteligencia Militar de la propia Venezuela. Ahora mismo, en el helicoide, que son los campos de tortura venezolanos, se tortura con acento cubano, no venezolano. O sea, quienes operan las redes de tortura, de extorsión, los sistemas los aparatos de represión de Maduro, no son venezolanos, sino que son cubanos. La propia guardia personal de Maduro son cubanos, no venezolanos. Es Cuba, el pez pequeño, quien se ha apropiado del grande, y recordemos que Venezuela es una de los países más ricos del mundo, con más bases de petróleo que ahora tienen que importar, ¿no? Que es lo que a la postre, ¿no?, ha pasado muchas veces con el comunismo, también con Cuba, que tiene que importar azúcar. Cuando Cuba, antes de la revolución, el mar era el que establecía el precio del azúcar en el mundo, ¿no? O sea, y esa es un poco la pena, ¿no?, la pena de estos países, pero que tienen un peso muy importante. Y digo, nosotros como españoles tenemos que saberlo también. En España operan, y en España pues el dinero venezolano a través de la inteligencia cubana pues también ha tenido una incidencia importante. La verdad que nos pasa lo de siempre que traemos un invitado, y es que nos daría para varios programas, pero nos quedan apenas 3 minutos. Entonces hay dos preguntas que no me resisto a hacer. Todo el mundo de alguna manera atribuye en buena medida la caída del muro de Berlín a San Juan Pablo II. Cuando San Juan Pablo II va a Cuba, hay como una esperanza, ¿no?, me atrevo a decir, en el mundo libre, en el mundo católico, de que su presencia pueda ser tan disruptiva como lo fue en el mundo comunista. Y eso no pasó. ¿Por qué crees tú? No digo que no tuviera efectos, a lo mejor de una cierta apertura, tal, pero realmente el régimen se mantuvo consolidado, ¿no? ¿Por qué crees tú que pasó eso? Y luego, ¿qué es lo que buscáis con este informe? Pues mira, la primera pregunta es una pregunta muy buena. ¿Por qué no pasó? Pues probablemente porque Fidel Castro aguantó como no ha aguantado nadie más, ¿no? Dejó el comunismo cayó porque la fuerza moral de la verdad, ¿no?, del mundo, ¿no?, de las contradicciones propias del régimen, le fueron carcomiendo por dentro, ¿no? O sea, eso nadie lo hubiera esperado. O sea, en los años 70, en las publicaciones de los intelectuales, o sea, si uno va a las librerías, parece que el comunismo iba a ganar, entre comillas, la Guerra Fría, ¿no? Y eso se cayó. Pero Cuba se encontró con un personaje muy especial, que era el propio Fidel Castro, que se replegó y aguantó. Eso no quiere decir que el viaje de Juan Pablo II no diera frutos, que los dio muchos, ¿no? Porque ahora, si uno conoce Cuba, va a Cuba, habla con los cubanos, la Iglesia y los espacios de la libertad en torno a la Iglesia son una gozada. Es un auténtico milagro que haya todavía, después de 6, casi 7 décadas de comunismo, que de verdad es tremendamente invasivo, y todavía se vean, ¿no?, como tantos ejemplos de gente, de auténticos santos, ¿no?, como era Osvaldo Payá. Por eso antes hablábamos de Osvaldo como el último santo de Juan Pablo II, ¿no? Pues yo creo que ese es uno de esos frutos del viaje de Juan Pablo II, pues puede ser precisamente Osvaldo Payá, que escribió y mucho de ese viaje, ¿no?, y de la figura de Juan Pablo II. Y lo del informe, porque se nos acaba ¿Por qué este informe? Pues a lo mejor lo tendría que haber dicho al principio, ¿no? Pero es que, desgraciadamente, en España estamos financiando un régimen que sistemáticamente está machacando no solo a su propio pueblo, sino también atacando a las democracias occidentales. Cuba es el primer deudor iberoamericano de España. De forma sistemática, cada X años, la última vez este mes de agosto, le perdonamos cantidades ingentes en forma de deuda pública. Sigue actuando de forma muy activa
en contra de los intereses de España, y estamos hablando ahora, por ejemplo, de lo que te decía de la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, cuando España tiene un debate muy importante acerca del gasto en defensa, de si lo vamos a subir al 5%, finalmente el presidente del gobierno ha dicho que España le va a dedicar un 2% del PIB, mientras nosotros nos defendemos como gato panza arriba para dedicar un 2% en el PIB, estamos financiando al principal aliado de Putin en Ucrania, que es Cuba, y así podemos ir hasta el infinito, ¿no? De forma muy abierta y muy sistemática, España sigue financiando un régimen que desde ETA hasta Ucrania, hasta, me atrevo a decir, probablemente el golpe de Cataluña en 2017, hay un país que de forma sistemática está atentando pues, contra todas las democracias occidentales. Y ese es Cuba. No tiene ningún sentido seguir financiándolo. Pues Matías Jové, director ejecutivo de la Asociación Española Cuba en Transición. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Enhorabuena por el informe y espero que nos veamos pronto otra vez. Un auténtico honor. Muchísimas gracias, Luis. Pues no nos queda tiempo más que para despedirnos hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.